Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Durante los últimos 7 meses, el mundo ha sido testigo de violencia extrema contra los palestinos en Gaza. Y el mundo, incluyendo Pax Christi Internacional, ha denunciado el genocidio, ha emplazado a que se proponga una tregua y que se ponga fin al bloqueo que ha incrementado el hambruna en la región y que haya un diálogo para superar este sufrimiento humano. Esto está teniendo un gran impacto emocional. Todos sabemos que esta agresión está teniendo realmente muchísimos impactos y este impacto tardará mucho en desaparecer. Afirmamos la gran interconexión que compartimos como familia humana en solidaridad y con compasión con aquellos que se ven afectados por tanta violencia. Los palestinos han cuidado su espiritualidad, su sabiduría inherente y su capacidad de resistir y sanar con la esperanza de transformar esta tragedia en un futuro donde la dignidad sea el centro de la vida democrática. El sumo tiene que estar vivo. Hoy vamos a escuchar aquellas voces en Gaza que en el espíritu de la esperanza y con un compromiso al servicio acompañan a la comunidad, centrándose en las mujeres y los jóvenes. Queremos expresar ya de antemano nuestra más profunda gratitud por estos testimonios. Inauguraremos la sesión con una oración por nuestros copresidentes y después escucharemos del patriarca emérito Michel Saban, presidente de Pax Christi entre 1999 y 2007, sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia en su respuesta a esta crisis. Después escucharemos una conversación entre eh, la hermana Ana María Escaramela Sodigobi, directora de WIAM, y Sadin Nassar de Tent of Nation. También tendremos una conversación con Marian Pallister, que moderará esta mesa redonda, directora de Pax Christi Escocia. Después de la conversación escucharemos dos reflexiones del padre Gabriel Romanelli de la parroquia de Gaza y Yuval Ramin, que representa al foro de Círculo de Padres de Pax Christi, que ganó el premio de Pax Christi de 2023. Muy bien, pues bienvenidos a todos a esta conversación. Parece que la hermana Guamullo tiene problemas para pues poder conectarse a esta reunión. Le voy a acompañar en esta, em, oh Dios de la vida, amor, justicia y paz. Somos testigos de violencia e injusticia en su tierra santa y nuestros corazones sangran y están destrozados por todas las víctimas de los ataques de Hamas, por todos aquellos que viven en el miedo y la inseguridad, para aquellos que sufren del trauma de la violencia intergeneracional. Alzamos la voz y clamamos a ti, porque este es nuestro pueblo. Nuestros corazones sangran y están destrozados por el pueblo palestino, por las víctimas de los ataques violentos del ejército israelí, por aquellos que están privados de sus necesidades básicas, que viven la privación de sus derechos en Gaza, por los refugiados que se han visto desplazados de sus hogares desde hace décadas. Alzamos nuestra voz y clamamos porque ellos son tu pueblo.
Oramos por ti, Dios de la justicia y la paz, para que cesen los asesinatos de niños en Tierra Santa, que se depongan las armas, que todos los prisioneros sean liberados, que todos los muros de la ocupación se desmonten y sean destruidos, que la demonización del otro cese, porque todos son tu creación. Rogamos por los líderes políticos de Palestina y de Israel, para que vean lo bueno de todas las personas en esta tierra santa, por esta comunidad internacional, para que apoye y se comprometa en los esfuerzos para un alto el fuego y el diálogo. Señor, aquellos que han muerto, aquellos que son israelíes y palestinos, puedan sentir el efecto de la justicia y de la paz y vivir en una paz duradera. Gracias, gracias, obispo Mark. Ahora me gustaría darle la palabra a su beatitud, el patriarca emérito Michel Savin, presidente de Max Christi de 1999-2007, sobre el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la Iglesia ante esta crisis. Estimado patriarca Michel, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. He oído que esta oración hablaba de sanar. Tenemos que sanar. Pero ¿qué tipo de sanación necesitamos? ¿Qué necesitamos sanar? Y hemos dicho en la oración inaugural, la primera sanación consistirá en poner fin a la guerra en Gaza, porque ya no es una guerra. Lo fue al principio. Jamás atacó, Israel contestó, pero ahora esto ya no es una guerra, es un, son asesinatos, es destrucción. Está destruyendo la humanidad en esta región del mundo. Por lo cual necesitamos sanar de la siguiente manera, poner fin a este conflicto sin condiciones. La única condición debe ser la liberación de los rehenes, porque ya no es una guerra, es una masacre, es destrucción en Gaza. Esta es la primera sanación que necesitamos. Pedimos a Dios, como hemos dicho en la oración, y creemos en Dios, tenemos esperanza depositada en Dios. Y tenemos que tener presente que Dios nos ama a todos, ama a la gente de Gaza y a la gente de Israel y a Hamás. Todos somos seres humanos, creados y amados por Dios. Y siempre hasta ahora ha sido así. Con lo cual lo primero es depositar nuestra confianza en Dios. Y todo lo que esperamos, pues es tener fe en gente como nosotros y salvar la humanidad, los sentimientos humanos, las vidas humanas. Se han asesinado a miles de personas
y se está asesinando a la humanidad en Gaza y en toda la Tierra Santa. Es Tierra Santa donde vino Jesús para devolver la vida al mundo, la tierra donde Jesús dio su vida. Esta es la primera sanación que necesitamos. Y en segundo lugar, lo que necesitamos sanar, y cómo está afectando a Gaza, la guerra está afectando a toda Palestina. Miles de pueblos palestinos del norte al sur, Jenin, Nablusa, Ramallah, incluso Jerusalén, Belén, Hebrón, son todos dianas de asaltos militares y los colonos hacen pues lo que quieren. Y si alguien protesta, pues se le detiene, se le mata. Desde el 7 de octubre hasta hoy se han detenido a 8.000 personas. En estos pocos meses, 8.000 personas detenidas. Y bueno, y antes se había detenido a muchos miles más. Necesitamos que haya sanación en esta región del mundo, en Gaza, en Palestina. Estas personas son palestinos, pero son seres humanos. Para los israelíes son terroristas. ¿Y qué dicen los palestinos? Los israelíes son los fuertes, pero los palestinos son seres humanos. Y lo que quieren es existir en su tierra, estar en sus casas. Y el criterio para Israel es que no haya palestinos en Palestina. Con lo cual hay que sanar en Palestina y llegar a una vida normal. Que la vida anormal se ha convertido en la norma. Anormal significa muertes, asesinatos, destrucción de casas, estar sin trabajo, sin economía. En tercer lugar, y el más importante, el punto más importante, después de tanta masacre, sobre todo con niños, especialmente en Gaza, pero también en Cisjordania, en toda Palestina, necesitamos sanar este conflicto entre israelíes y palestinos. Desde 1948, hace más de 70 años, empezó la guerra entre los israelíes y los palestinos. Israel creó su Estado, el Estado de Israel. Y los palestinos no tienen Estado, no tienen Estado. Y hasta ahora Israel, este Estado tan poderoso, no ha puesto fin a la guerra con los palestinos.
Israel trata de hacer la paz con los vecinos árabes saudí, con otros países, pero Israel nunca ha puesto fin a la guerra con los palestinos. Los enemigos son Israel y Palestina. Y ellos deberían, pues, llegar a la paz. Son vecinos. Israel tiene el poder, pues, de hacer la paz o de hacer la guerra, con lo cual le corresponde a Israel. Y muchos países apoyan a Israel a hacer la guerra. Pero esto no es amistad. No es amistad. Porque les están ayudando a matar a gente, a matar a personas. Están ayudando a Israel a lograr una conciliación. Deberían ayudar a conciliar con el enemigo, con los palestinos. Esto es lo que deberían hacer los amigos. Y así se podría sanar esta situación de conflicto, de guerra, etcétera. Este es el proceso de sanación que necesitamos. En primer lugar, poner fin a la guerra, poner fin a las masacres que se han producido en Gaza, poner fin a la guerra también en Cisjordania y después poner fin a este conflicto olvidado, poner fin a este conflicto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Su Beatitud, Michelle Saba, por ese mensaje de solidaridad. Todos estamos en esa lucha. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestra querida hermana Marian Pallister, directora de Pax Christi Escocia, para que nos presente a nuestros invitados. Y para moderar el debate sobre los temas que queremos presentar a este movimiento sobre esa curación traumática, el papel de la sociedad civil y nuestra esperanza. Marian, gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quería presentarle a las hermanas Ana María Escarmela, la coordinadora de Comboni Sisters. La hermana Ana María es italiana. Ha trabajado en los países árabes desde 1998, primero en Dubái, después en Egipto y más tarde en Jerusalén, desde el 2013. En su ministerio se ha centrado siempre en la educación y su trabajo se enfoca hacia las poblaciones locales y los movimientos de migrantes. Ha trabajado en varias ocasiones con cristianos, musulmanes, judíos, y ha hecho todo un viaje entre los cristianos de diferentes denominaciones. Se ha ocupado de los derechos de las minorías o grupos étnicos minoritarios. Y desde 2020, su compromiso personal ha sido también estar en el campus dando clase de teología. También ha participado en la vida de la iglesia local, se ha ocupado de la formación de los jóvenes a través de su conexión con el Ministerio de Juventud
y con la animación para los líderes de la Iglesia en el Patriarcado de Jerusalén. Y puedo decir lo agradecidos que estamos de que con esa vida tan ocupada y con las circunstancias actuales en la Tierra Sagrada se haya tomado tiempo para venir a ver con nosotros en Pax Christi International. Le doy la palabra directamente, hermana Ana María, y les pido a todos que si tienen preguntas para Ana María o para los demás en el chat, por favor. Gracias. Gracias a todos por la oportunidad que me dais de compartir esta experiencia de vida en Jerusalén. Mi experiencia y la experiencia de la comunidad, que somos las hermanas Comboni. Aquí vemos la primera diapositiva, creo que ya la estáis viendo en este momento, que es muy elocuente, habla por sí misma, es la situación, una vida normal, como se decía el señor Sabat. Es anormal, pero ocurre, hay una tensión que se ha normalizado. Y la idea que tenemos consiste en observar la posición que tenemos de punto intermedio, de puente entre las dos sociedades, Israel y Palestina, acompañar ese sufrimiento, esa alienación que puede ser diferente en unos y otros, pero que es muy real y como reza el propio título, tenemos que conseguir curar ese trauma. Nosotros, las hermanas Comboni, creemos que en el día a día significa crear espacios para impulsar la vida e impulsar encuentros. En mi presentación quería explicaros quiénes somos. Estamos aquí desde el Jerusalén desde el 65, pero tuvimos que marcharnos en los 80. Estábamos en el monte Sinaí, pero no podíamos seguir. Tenemos un centro ecuménico para nuestras reuniones, un centro de reuniones espirituales, para los cursos de la Biblia y una escuela de la que os hablaré más en detalle a continuación. Y también colaboramos con las organizaciones para los derechos humanos, para el cuidado de las comunidades beduinas. En mi presentación me centraré en tres áreas: en los desafíos del contexto, los desafíos del ser humano realmente y los desafíos de escuchar la voz de Dios, de seguir los pasos, la vida de Dios en Israel y en Palestina. Lo que se puede ver aquí en las fotos son los desafíos, ¿no? Como el primero que vemos aquí ya, desde esta perspectiva, desde la parte trasera de nuestra casa, ahí vemos ese muro. Y aquí vemos lo que está en el borde de nuestras propiedades. En 2009 se construyó este muro en nuestra propiedad y solamente quedan unas ventanas. A partir de las ventanas, los niños pueden entrar y completar ese año escolástico. Se cerró después el muro y ha habido otras consecuencias. Algunos palestinos tiran piedras, cócteles Molotov. Y como digo, estamos en el medio, realmente ahí estamos, entre la acción de ambas partes, de ambos lados. Ese es nuestro contexto, el texto de ese muro que no solamente es físico, es un muro que se construye en el corazón de cada uno, de cada niño también. Y este es el desafío, el contexto en el que estamos. Hay que considerar también a los beduinos con quienes compartimos un momento de ministerio y un momento de amenaza, porque ellos se ven amenazados hasta por las demoliciones, los derrumbes. Tienen que retirar
sus propias viviendas a veces se ven bajo la presión de la presencia militar. En este campamento beduino hemos visto la presencia de los soldados como algo muy oprimente. Al principio de la guerra, en concreto, los beduinos iban a trabajar al asentamiento, pero estaban siempre bajo la presión incesante del ejército. Algunos decidieron no ir a trabajar porque no podían trabajar con tanta presión y tensión. Ese es el contexto que compartimos. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar del sentido de responsabilidad y de curación. ¿Cómo lo hacemos? Pues escuchando al ser humano, a sus problemas, sobre todo centrándonos en los niños. Ahí está el muro, la parte exterior de nuestra casa. Ahí se ve, están los niños que están en la guardería. ¿Y cuál es nuestro desafío? Ocuparnos de esos niños principalmente. Y al hacerlo queremos construir la educación hacia la paz. Son musulmanes, así que es importante transmitirles valores cristianos para que entiendan lo que es la violencia y lo que no es violencia, porque ellos crecen respirando esa tensión de la violencia en sus casas. Queremos crear, por lo tanto, un entorno, un ambiente en el que ellos puedan respirar la armonía y la amistad. Los padres decían al principio de la guerra, vete a la guardería porque ahí estarás en otro mundo, ya que dentro de las paredes de la casa estaban viviendo en permanente tensión, era palpable. Entonces, este es el proceso de curación tan importante que intentamos incluir en nuestro proceso y labor educativa, pero lo más importante es ayudar a estos niños a que reconozcan la riqueza que representa el otro, aceptar su diversidad. Para nosotros queremos crear esa conciencia, esa concienciación de que es posible vivir en armonía con el prójimo. Queremos que sepan que pueden cambiar la mentalidad. En la guardería están acostumbrados a reconocer las religiones a través de festivales. Tenemos Pesar, Ramadán, aunque es difícil a veces para algunos docentes musulmanes explicar algunos de estos conceptos. Y Navidad también son celebraciones que permiten a los niños utilizar otros conceptos desde la perspectiva cristiana, aunque sean musulmanes. Y hay un auténtico proceso de oración en conjunto, en grupo. Aunque los niños son musulmanes, rezamos juntos por la mañana y rezamos por todos, incluso por los que están en la guerra, por esos niños que se mueren de hambre. El objetivo es abrirles la mente a ellos, a sus familias. Nosotros, musulmanes y cristianos, podemos orar juntos. Otro desafío, naturalmente, es desde la perspectiva sanitaria. Tenemos aquí la situación de los beduinos que no pueden ir a las clínicas, a los centros sanitarios y por esta razón con algunas hermanas tenemos unas organizaciones que ayudan a estos procesos a través de las clínicas móviles. Van a los campamentos donde hay esos enclaves. Ese proceso de curación los acompaña. Los beduinos también son musulmanes y nos conocemos, tenemos esa responsabilidad de mostrar por nuestra parte el amor por Dios y por Jesús. Así que aquí tenemos estas fotos que resaltan un momento en el que
tenemos esas cajas de vacunas, pero bueno, queríamos denunciar la situación de injusticia en muchos casos. Y al mismo tiempo tenemos que escuchar la llamada de la reconciliación. Estamos al lado de las mujeres, empoderarlas a ellas es una manera de proceder a una curación de ellas y de la sociedad. Estamos allí para ayudar a las mujeres, para traerles un trabajo, para que sean independientes, para que se ayuden mutuamente y para transmitir mensajes y valores. Se trata de ver al prójimo desde una perspectiva diferente, ver al otro no como un enemigo, sino como un hermano, una hermana. Y en esta línea de empoderar a mujeres, hablamos de impulsar al ser humano de una manera integral. Hacemos talleres sobre la dignidad de la persona, los derechos del ser humano. Hemos elaborado cursos con los beduinos. Tenemos personas con muchas competencias. Algunos van a la universidad y están ayudando a abrir pequeñas clínicas con nuevos docentes para las guarderías, para que incluso allí en el campamento todos puedan ser independientes sin tener que esperar la ayuda de nadie. Esos son los desafíos del ser humano. Pedir justicia, dignidad, reconciliación. ¿Qué tiene Dios que decir en esta situación? Para nosotros, la tensión está en seguir escuchando a Dios, en seguir escuchando esa llamada de los excluidos. Y está claro que hay una situación de opresión en donde tenemos que escuchar, denunciar a veces. ¿Y cómo permanecer en esa situación de opresión o de injusticia? ¿Cuál es la espiritualidad que surge de todo aquí, esa reconciliación? Queremos ser puentes entre religiones y personas y culturas, esa espiritualidad de ser un puente entre Jerusalén y Palestina, entre musulmanes y cristianos, entre Israel y palestino. Pues en esta dinámica queremos buscar una lógica, queremos poner fin a las hostilidades, crear una paz restaurada, una nueva humanidad. Esa es la misión, destruir la hostilidad, crear fraternidad en una base de paz. ¿Y cómo vamos a proceder? Vamos a crear entonces esta cultura de la paz a través de un diálogo, naturalmente, que va a seguir siendo un diálogo entre culturas, también entre los migrantes, trabajamos con ellos, en Palestina y en Israel, y muchas organizaciones pues están ahí en ese periodo, en ese punto intermedio, creando siempre un punto de tolerancia, que no quiere decir aceptarlo todo, sino apreciar los valores, la riqueza que representa el otro y subrayar lo que nos hace uno y reducir lo que nos divide y da pie al conflicto. Es todo un proceso, es un viaje que conduce a ver en la cara del otro la presencia del Señor, del mismo Dios, de un mismo Dios. Y como líderes de la Iglesia, por una parte, está el impulsar al ser humano en ese proceso de curación, en la educación, en la sanidad, pero también como Iglesia
tenemos que entrar en un diálogo, preocuparnos por la comunidad cristiana. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de la iglesia en Gaza. Entonces, actuamos como líderes de la iglesia, nos llaman a apoyar a hermanos y hermanas que están en esa situación de opresión, esa falta de libertad. Y también otro desafío que tenemos es seguir siendo ese puente entre judíos y musulmanos y crear áreas de colaboración. De otro modo, no podemos crear una sociedad en la que hay una relación armonizada. E incluso algunos líderes, como Muhammad Uswai, dice que no puede haber justicia sin paz. Es verdad, como cristianos. Entonces, bueno, es verdad que necesitamos justicia. Sin justicia no vamos a ninguna parte. Y claro, está la justicia tiene ese gran desafío de crear libertad e igualdad. Y es lo que tenemos que querer por encima de todo, que tenemos que anhelar por encima de todo, esa igualdad y libertad. Dos estados o un estado es una reflexión, también incluso dentro de nuestra iglesia, como líderes de la iglesia. Algunos dicen que no se puede hablar de dos estados, pero sea lo que sea, aunque sea solo un estado o dos estados, el gran desafío va a ser crear las mismas posibilidades de vida. Esa es nuestra reflexión realmente. Y también, pues lo que nos recuerda Padre Francisco y lo que decía Benedicto XVI, necesitamos pues reconocer dos estados para dos pueblos. Por supuesto sería un largo debate, pero en todo caso, bueno, pues sería lo mejor para cumplir la justicia y la igualdad. Y por último, bueno, pues avanzando un poco, el patriarca Pizzabala nos anima a nosotros y a los líderes de Israel y Palestina, para las personas comprometidas con la paz y la justicia, tener el coraje, el amor y la paz aquí, reconocer la diversidad, porque es lo más importante, tener el valor, el coraje de construir la unidad y superar todos los obstáculos y lograr la paz y la hermandad. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Ana María, por darnos tanto de que reflexionar y en todo caso, pues necesitamos un lugar en el que puedan respirar y me consta que van a crear esos lugares donde van a poder respirar y no duden en plantear preguntas. Vayan escribiendo las preguntas en el chat para cada uno de los oradores y nosotros iremos planteando estas preguntas. Ahora me gustaría presentar a Zubi Zubi, presidente del Centro Palestino de Transformación. Y me consta que es una persona muy importante que ofrece mediación para resolver conflictos y evitar la violencia. Con lo cual, pues es un educador para la no violencia. Es una persona que aboga por la justicia, el respeto de los derechos humanos. Ha estado presente en Sudán del Sur, Costa Rica, Líbano, Túnez y también muchos otros países africanos, europeos y americanos. También pues ha escrito muchos libros y cree en el diálogo como puente entre culturas y religiones.
Cuando le oigan, pues no les extrañará que haya sido pues un defensor de la justicia y de la justicia restaurativa desde el- la edad de los 13 años. Y también ha podido llevar a cabo labores de mediación en circunstancias realmente muy difíciles para palestinos que viven en Cisjordania. También es asesor, trabaja en el Consejo Mundial de Iglesias y también en temas de conciliación, reconciliación. Por supuesto, no puedo explicar todos sus admirables trabajos de los próximos 15 minutos. Y en todo caso, pues muchas más gracias a él por su contribución a este webinar. Subi, tiene la palabra. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por el trabajo que lleva a cabo Pax Christi en todo el mundo abordando cuestiones relativas a la injusticia, a, a la injusticia, a la violencia. Como decía Martin Luther King, la injusticia en un lugar pues es potencialmente injusticia en todo el mundo. Y en Palestina se llevan mucho tiempo viviendo la injusticia. Y bueno, es algo que se ha visto a nivel regional, local e internacional. Espero que puedan mostrar el vídeo de WIAM. WIAM, el Centro Palestino de Transformación de Conflictos. WIAM es el arte de trabajar y compartir pues lo nuestro, nuestros corazones, recursos y nuestras ideas. También aquí, bueno, verán un vídeo de 5 minutos donde se explica cuáles son nuestras actividades, especialmente, bueno, pues saber dónde estamos ubicados en, pues al lado de este muro de la separación. Este vídeo no tiene sonido. Conflicto es parte de la sociedad y también forma parte del proceso de cambio. William trata de resolver los conflictos utilizando la forma de mediación palestina ya denominado Suja. Y bueno, pues recurre a la diplomacia internacional, utiliza los valores de no violencia, justicia y de reconciliación. A través del trabajo de Soja, tratan de resolver los conflictos entre dos partes en conflicto que buscan un mediador. Al servir de mediador podemos restaurar la paz entre diferentes partes en conflicto y esto permite superar el conflicto y seguir viviendo sin buscar venganza eh, e inculcar los valores de la solidaridad. El grupo de igualdad de género sirve para empoderar a mujeres en las comunidades, en la sociedad palestina. Aquí están en Belén para desarrollar liderazgo. Como parte del trabajo de mujeres, organizamos seminarios sobre diferentes temas, no violencia, mediación de conflictos, y tenemos otro programa para crear oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y permitir que tengan un apoyo también en sus hogares. Los niños son muy curiosos y les gusta aprender nuevas cosas. Y tenemos a estos jóvenes
y ellos quieren pues compartir experiencias. También hay clases, también se les enseña inglés, democracia e independencia nacional. También ofrecemos problemas en las artes, diferentes programas, teatro, música, etcétera, teatro. Y también hay excursiones a museos, a ciudades, etcétera, con un programa cultural. El programa de Juventud te reúne a una serie de jóvenes en Belén y participa en intercambios internacionales, activismo social y diferentes labores sociales. Pueden debatir los problemas de la sociedad y también desarrollan soluciones innovadoras para estos problemas. Los jóvenes también aprenden sobre derechos humanos, sociedad civil, género, etcétera. También participamos en intercambios con otros grupos de jóvenes. Visitamos a grupos en Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Italia, Escocia y otros lugares. WIAM también trabaja para fomentar la diplomacia internacional. A través del programa de turismo internacional ofrecen viajes que permiten entender los diferentes aspectos políticos, sociales y religiosos. También se puede apreciar la diversidad de este lugar y también se puede aprender más sobre política y la ocupación. También hay otros programas, por ejemplo, educación para la no violencia, también pues campamentos de veranos, incidencia y programas de no violencia, educación sobre género en la sociedad y también actividades interconfesionales. Para más información sobre nuestras misiones y programas y sobre cómo participar, por favor, pues, pueden visitar nuestra página web y se encuentran en Belén. Pasen a vernos. Trabajamos con grupos a nivel local e internacional para abordar el conflicto, tener una visión de futuro y compartir un café o una comida. No duden en contactarnos a través de correo electrónico o del número de teléfono. Gracias y esperemos tener noticias suyas muy pronto. Este es nuestro centro y sus actividades. Algunos dicen, bueno, pues ¿por qué hacen todo esto? Pues porque nosotros somos una sociedad, pues con anclaje local y nosotros pues ayudamos a las familias y nosotros como palestinos tenemos a nuestros mediadores y también activistas contra la injusticia de la ocupación. Y lo que está sucediendo en Gaza es algo que no es nada sano, pero la situación continúa. Y si esta situación continúa, no es, no ayuda, porque están matando el diálogo interconfesional y están, pues, pues en pleno conflicto. Y esto está distorsionando, pues, toda la vida social, todas las relaciones sociales y además está, pues, hundiendo todo Oriente Medio en violencia y terrorismo. A mí me gustaría destacar los puntos siguientes. Es hora de que el mundo asuma su falta de responsabilidad y que se pongan manos a la obra con el conflicto de Gaza para finalizar el conflicto. Porque la situación en Rafa es insostenible. Necesitamos un alto al fuego ya. Y es nuestra responsabilidad colectiva lograrlo. No se trata de decir más palabras, no, se trata de actuar para que los palestinos
pues que llevan sufriendo tantos años, pues es un genocidio. Y digo esto porque tenemos que poner fin a la venganza y a todo tipo de violencia. Es algo que hay que hacer a través de la asunción de la responsabilidad colectiva, es echar la culpa a los dos demás y sin victimizarse tampoco. Y también tenemos que soportar el trauma, porque por supuesto estamos inmersos en pleno trauma. Es un trauma actual. Tenemos diferentes tipos de traumas. Trauma comunitario, trauma individual, trauma familiar, trauma personal. Y luego podemos hablar de sanar, pero ahora mismo necesitamos un alto al fuego que ponga fin a la agresión, empezar a tolerar el trauma y dar inicio a un proceso que nos aporte seguridad y estabilidad para tener esperanza, porque la gente se siente impotente y sin esperanza. Necesitamos esperanza, si no, perdemos nuestra integridad y nuestra humanidad. Y es algo que se puede hacer a través del Tribunal de Justicia. ¿Cómo se puede tratar esta injusticia? ¿Cómo se puede tratar este conflicto a través del diálogo y de la negociación? A través de las armas de la ley y del derecho y no las armas militares. Y pues analizar tanto odio, porque en la región hay una violencia desenfrenada, guerras religiosas. Yo no quiero conquistar a nadie. Tampoco quiero ser un mártir y ganarme un lugar en el paraíso. Yo quiero ayudar a mis hermanos, a mis hermanas, a mis vecinos, a las personas más jóvenes, más mayores, aquí en la tierra. Y para ello tenemos que tratar la etiología del odio. Y a partir de allí podremos sanar, obtener reparación, reconocimiento de lo que nos ha sucedido. Aquí tenemos pues algunas ideas de iniciativas que nos vayan a permitir pues un cierto grado de coexistencia. Tenemos que aceptar la cultura de los demás tienen que aceptar nuestra cultura, porque si no, no creo que podamos lograr la paz, ni la justicia, ni seguir coexistiendo. Necesitamos, pues, una manera de integrar a todos que permita, pues, vivir juntos, porque la coexistencia es la única solución con la restauración y resarcimiento de las víctimas. Es poner fin a la agresión, tener un alto el fuego y poder avanzar a través del diálogo y la negociación. Gracias. Muchísimas gracias por esta contribución. Estimado Sugbi, es cierto que la idea del trauma actual pues es terrible y por supuesto necesitan una paz que sea justa, es absolutamente fundamental. Y bueno, pues quisiera recordar que se están empezando a plantear ya las preguntas a través del turno de preguntas y vamos a dar la palabra a nuestro último orador y después pasaremos a siguiente orador. Damos la palabra a Shadin Nassar, Palestina, defensora de los derechos humanos, abogada en derecho internacional y también especialista en
pues el derecho internacional, diplomacia, ha trabajado en numerosas ONGs y también proyectos interseccionales en diferentes proyectos para defender valores como los derechos humanos, gobernanza y también la participación de los jóvenes. Y ahora pues está rodeada por 5 asentamientos y bueno, pues está trabajando pues en estrategias de desarrollo sostenible y nos complace que hayas dedicado tiempo para estar aquí con nosotros. Tienes la palabra, Shadin. Muchísimas gracias. Es todo un honor estar aquí. Vengo de Belén, Palestina, y es difícil para mí estar aquí, ya que en este momento miles de palestinos inocentes, la mayoría de ellos son niños, pues están siendo aniquilados en esta situación desde hace ya muchos meses en Gaza. En estos momentos turbulentos, queremos rezar por ellos para que haya luz que alumbre en esta oscuridad. Tengo 24 años, soy palestina, cristiana y viví en un lugar ocupado por israelíes y he tenido dificultades para mantener la propiedad de la tierra que era nuestra desde hace más de 100 años, una tierra en el suroeste de Belén, cerca de la franja de Gaza, es decir, Jordania. Y ahora estamos bajo el control de Israel, control militar, que ha impuesto grandes limitaciones a la libertad de movimiento, a la fragmentación geográfica y ha puesto restricciones al acceso de diferentes recursos para los palestinos que viven ahí, sobre todo para los agricultores y ganaderos palestinos. Nosotros estamos en una zona un poquito alta, una colina, y es la única que no tiene una colonización, un asentamiento de Israel. Pero ahora sí estamos rodeados de 5 asentamientos israelitas que están expropiando la tierra de los palestinos y les plantean una amenaza a su existencia, a las familias palestinas y a mi propia familia. Desde 1991, nuestra tierra fue declarada tierra del Estado por parte de las autoridades israelíes. Y nosotros, como familia palestina que somos, tenemos la documentación que demuestra nuestra propiedad de la tierra. Y esta documentación la tenemos de diferentes generaciones que han ido ocupando Palestina. Tenemos papeles de las autoridades otomanas, británicas, jordanas, también diferentes documentos del registro de la tierra, de la propiedad. Y además hemos estado presentes físicamente durante más de 100 años. Los miembros de la familia viven en algunas cuevas, han cultivado la tierra constantemente, tenemos olivos, frutales. Y desde entonces, desde el 91, con esta declaración de que la tierra es del Estado, hemos empezado una batalla con los tribunales de Israel para demostrar nuestra propiedad sobre esa tierra. Y se sorprenderán al saber que nuestra documentación, pues sí, se sorprendieron al ver que los documentos que tenemos todavía están ahí en los tribunales. Saben que la tierra nos pertenece y que llevamos ahí más de 100 años, pero hay muchos retrasos sistemáticos que forman parte de este sistema que quiere obstruir el acceso palestino a la justicia y cambiar el status quo de nuestra zona y así imponer esta política de confiscación de tierra para establecer más asentamientos israelíes en violación del derecho internacional y trasladar la población israelí a estas áreas.
y así seguir aislando a la comunidad de palestinos que están habitando estas áreas. Se les expulsa realmente a un territorio que está que cada vez es más pequeño. Se construyen muros de apartheid, diferentes puntos de registro en estas áreas y en su alrededor y plantean enormes amenazas para los palestinos. Por eso, ante estas situaciones, nos preguntamos qué debemos hacer. ¿Debemos sentarnos a llorar? ¿Deberíamos marcharnos, buscar un futuro mejor en otra parte? ¿O bien, sencillamente, rendirnos y marcharnos de ahí? Bueno, en la tienda de las naciones pensamos que estas opciones no eran buenas para nosotros, que habíamos desarrollado esa fuerte conexión con la tierra, nuestra tierra madre, y que no podemos abandonar a nuestra madre como tal. Y así se lo hemos transmitido a las nuevas generaciones de la familia Nassar. Yo represento esta generación de jóvenes de la familia Nassar. Durante 4 generaciones esta tierra, como digo, ha sido un legado familiar y la abrimos a unos y a otros para que vengan a contar el relato, la historia y el testimonio de lo que han visto. ¿Qué significa ser un agricultor palestino bajo la ocupación? ¿Cuáles son las restricciones a las que se enfrentan los palestinos cotidianamente? Y con nuestros valores cristianos hemos decidido presentar una alternativa, un modelo alternativo de ofrecer resistencia y lo hacemos a través de una resistencia no violenta, estando sencillamente presentes en la tierra, en la tierra, trabajándola para demostrar el sumut de los palestinos, que es esa voluntad de trabajar en la tierra. Tenemos esa visión, la visión de abrir la tierra para que todo el mundo pueda venir, pueda participar de manera voluntaria, pueda implicarse en todos nuestros proyectos, para que haya empoderamiento de mujeres y de jóvenes, sostenibilidad medioambiental, todo esto centrándonos en la injusticia medioambiental que está sufriendo esta área. Igualmente, también queremos centrarnos en las luchas de los agricultores palestinos en todas las partes de Cisjordania que encuentran esas dificultades para poder cultivar su tierra. Como decía, nuestra tierra está en una colina que es la única colina de ese asentamiento israelí, rodeada de 5 asentamientos israelíes, y tenemos 2 bloques de carreteras que restringen el acceso a la tierra, nuestro acceso a la tierra. Y no puedes entonces cultivar la tierra. Ellos afirman que es una tierra del Estado y quieren permitir todavía más asentamientos. Pero con nuestra presencia pacífica y con nuestros diferentes proyectos, estamos resistiendo estoicamente, de manera no violenta, de manera pacífica. Es lo que hacemos ante el clima actual geopolítico. Quería compartir esta experiencia personal. En el 2014 tenía yo 14 años. En aquel momento, las autoridades israelíes desplazaron muchos frutales de nuestra propiedad. Y como era una niña no me enteraba del todo de lo que estaba pasando, pero es que yo crecí jugando bajo la sombra de estos árboles frutales, estos olivos, y esperaba la cosecha siempre para reunirme con todos los miembros de la familia, con todos los amigos, para poder hacer la recogida de las olivas. Y me acuerdo una vez que rompí el silencio y pregunté a mi padre por qué y a los demás familiares. Y la respuesta que me dieron fue que incluso si estaban arrancados esos árboles, iban a plantar el doble o el triple de árboles. Entonces recuperé mi fuerza a pesar de las dificultades, de todo el momento tan arduo que estábamos atravesando. Pudimos renacer de las cenizas y mantener viva la esperanza. Así que reparamos, replantamos, reconstruimos
No nos rendimos y ese es el cimiento ahora de nuestro mensaje, el mensaje de la Atena de las Naciones. Es nuestra visión también. En todo lo que hacemos, lo aplicamos en cada uno de nuestros actos. Reconstruir, reparar a través de una resistencia pacífica, no violenta, y centrarnos en construir la comunidad, en que este lugar sea un centro neurálgico de todo el mundo que quiera acercarse, de cualquier parte del mundo que venga a ser testigo, a comprometerse y a ayudar a la causa palestina por la justicia. Como decía antes, desde que nuestra propiedad fue declarada tierra del Estado, a pesar de poseer los documentos legales en el 91, hasta el día de hoy seguimos luchando con los tribunales israelíes, intentando demostrar y mantener nuestra propiedad de la tierra. Tenemos un caso ante los tribunales previsto para julio, para volver a registrar nuestra tierra, de acuerdo a las nuevas leyes establecidas, pero este caso pues sufre muchos retrasos y en parte se debe a que quieren que el terrateniente palestino ceda y se marche, pero no lo van a conseguir por nuestra parte. Además hay una carga financiera considerable porque hay que pagarle a un abogado y apelar al Tribunal Supremo. Pero es un caso importante, tenemos los documentos legales y también estamos ahí presentes, como digo, desde 4 generaciones en esa tierra. Ahora es más importante que nunca que se escuche bien la voz de los palestinos, sobre todo después de los eventos, de los acontecimientos de octubre. Lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania es terrible. Las autoridades israelíes han intensificado sus estrategias colonialistas de confiscación de tierra, de expropiación. Están construyendo más asentamientos israelíes, están estableciendo todavía más asentamientos y tenemos que permitir que esto se sepa, poner el foco en ello. Tenemos que hablar más de la experiencia de las familias palestinas, sobre todo bajo la amenaza de que se les confisquen sus tierras. Hoy mismo y ayer, los colonos israelíes han intentado establecer una carretera en nuestra propiedad. Intentamos detenerlos legalmente, apelamos a los tribunales. No obstante, con el surgimiento de la violencia en Cisjordania, todas estas estrategias de expropiación de propiedad, todo esto es cada vez más difícil y los colonos, con el apoyo de los militares, no vienen con una sonrisa de oreja a oreja. No vienen para charlar, vienen para desplazar por la fuerza a los palestinos y echarlos de su tierra. Los familiares no pueden cultivar ciertas partes de la tierra porque nos acosan los colonos y los militares que dicen que son zonas militares cerradas. Así que es importante que siga viva la llama de la esperanza en estos tiempos oscuros. Es cada vez más importante transmitir el mensaje de la tienda de las naciones como una resistencia pacífica, no violenta, que une a personas de todo el mundo, que cultiva ese nexo que tiene, esos lazos que la unen a la tierra. Seguir aprendiendo, seguir comprometiéndose en campañas de plantación, que es lo que hacemos. Cuando plantas un árbol, te plantas tú también, en parte, para las generaciones futuras. Al plantar un árbol, estás creyendo en el futuro y es precisamente el mensaje que queremos transmitir al trabajar con diferentes segmentos de la sociedad, como jóvenes, mujeres, hombres y también a aquellas personas de otros países que se unen a nosotros. Os agradezco mucho el haber organizado
este webinario tan interesante y os deseo todo lo mejor para el futuro. Espero poder ampliar esta lucha palestina por la justicia y ejemplificar e ilustrar estas historias, ya que ahora más que nunca necesitan de ese apoyo y solidaridad internacionales para mantener viva la esperanza en la tierra sagrada. Gracias. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Estos relatos tan emotivos, tan íntimos de vuestras vidas, es lo que de verdad va a cambiar las cosas, porque todos conocemos las estadísticas, pero esos detalles personales son muy importantes. Y como dices, cuando plantas un árbol, te plantas a ti también, una parte de ti, y plantas también tu esperanza para el futuro. Y esperamos, por lo tanto, que el futuro sea más justo para todos. También quería hacer algunas preguntas que hemos recibido de los participantes. Y es una pregunta para los tres oradores. Viene de Dina. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que han sido testimonios muy emotivos. Eso lo podemos decir de los tres testimonios. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los palestinos a recuperar la justicia histórica, tener acceso a esa curación para que esta sea posible? ¿Cómo podemos ayudar al pueblo palestino a restaurar esa justicia histórica para que se pueda producir la curación? Shadin, podemos empezar contigo y después escuchar a los siguientes oradores. Gracias. Para nosotros, en la Tienda de las Naciones, es importante abrir un espacio para la curación, para el trauma. Y esto basándonos en estrategias que ayudarán a la comunidad a centrarse en las injusticias y en cómo avanzar, en cómo darles sus derechos, que no se les extraigan los derechos, incluso ante las adversidades, como lo que vivimos ahora en la Tierra de las Naciones. Impulsamos la curación a través de la protección del medio ambiente y lo hacemos conservando lo que nos queda de recursos naturales bajo la ocupación a través de diferentes proyectos que se centran en energía renovable. Unimos a todos para que conozcan en qué consiste la energía sostenible y cómo utilizar menos recursos y así ser más autosuficientes con la reducción de los residuos para mitigar el cambio climático. Todo esto es importante y para ello tenemos que aprovechar todas las oportunidades de curación y crecimiento a través de la creación de espacios seguros. Necesitamos de verdad esos espacios seguros, ese buen entorno. Necesitamos esas implicaciones psicosociales. Recordar el genocidio. Creo que, bueno, en Gaza y en Cisjordania, creo que organizar esas campañas de solidaridad, de creación de comunidad con los palestinos es importante. Emplear también bueno, medios creativos para esa curación, que es lo que hacemos nosotros, y lo hacemos a través de cultivar esa sensación de pertenencia, de resistencia no violenta. Y eso para todos. Eso con un centro también en la juventud, porque los jóvenes muchas veces brillan por su ausencia. En esta mesa en la que se toman decisiones tenemos que ampliar, escuchar más alto la voz de mujeres y jóvenes, crear pues estas posibilidades para la curación, para que todos avancen juntos, para que todos compartan el sentido de pertenencia, de identidad y para que aprendan mucho más de la resistencia no violenta y de la comunidad internacional, que también debe
ampliar esta lucha por la justicia y tenemos que ver este movimiento de solidaridad con los palestinos para reclamar la narrativa y para recuperar la narrativa y para buscar un futuro mejor. Muchas gracias. Vamos a demorarnos un poco. Espero que todos se puedan quedar con nosotros. Ana María, hermana Ana María, estaba tomando notas. ¿Podía añadir algo a lo que acabamos de escuchar? Bueno, concretamente, como extranjera estuve aquí en la segunda intifada y visité pues toda la zona árabe y vi que había una falta de perspectiva política y bueno, pues es algo que observé yo desde aquí también, pues durante la revolución estuve en Egipto y en 2012 y 2013 también y realmente falta formación sobre cómo crear pues un entorno y en todo caso pues como cristianos pues qué formación política, qué información política podemos tener. Pero lo que puedo observar desde aquí es que durante la segunda intifada había una percepción distinta de lo que era el compromiso político en la realidad política, en el diálogo político, con lo cual pues por supuesto con persona pues que se preocupa por la formación, pues sí que es cierto que necesitamos esta formación. Necesitamos pues este sentimiento de pertenencia que a veces pues necesitaría ir más allá. Y también pues a nivel político pues necesitaríamos pues ir más allá, ver lo que es político. Pero en todo caso pues sí, como formación pues sí que necesitamos algo más. Y Zumbi, pues me gustaría preguntarle, ¿puede contestar la pregunta de Cristina que dice que ha tenido que dejar de hacer por las restricciones y saber si la gente puede venir todavía a su centro de Cisjordania? Si pudiera contestar a las dos, se lo agradecería enormemente. Sí, tiene el micrófono apagado. Sí, muchísimas gracias. Gracias por esta pregunta. Yo creo que esta situación, pues, es un conflicto enquistado y tenemos que ver, pues, cómo podemos actuar. La gente que será, pues, abogar por nosotros o hacer incidencia, pues que vengan, lo vean, reflexionen y actúen después, que puedan observar, reflexionar y actuar para que se den cuenta de lo que está sucediendo aquí. Y también necesitamos que haya intercambios para que se pueda extender este diálogo, ser la voz de la voz de las voces. Se- En Palestina todo el mundo se está viendo atacado porque yo fui uno de los primeros testigos en verlo. Y todo el mundo está pues cargando con una cruz. Y bueno, pues yo, yo llevo casado desde 1990 y mi mujer no puede vivir aquí conmigo. No puede. Y de vez en cuando tiene que solicitar un visado. Y es una manera de confiscar la tierra también para ayudarnos, bueno, o incitarnos a irnos de aquí. Por lo cual tenemos que comprometernos con nuestra tierra aquí. Yo creo que ha llegado el momento de adoptar un enfoque global con incidencia al más alto nivel de toma de decisiones políticas, tener presión
los gobiernos y bueno, pues que se reconozcan nuestro derecho a la autodeterminación y también tener una ciudad abierta, tener una capital, tener una capital y que la capital sea la capital de un estado, pues ellos quieren que desaparezcamos, con lo cual necesitamos que se reconozca al Estado palestino a través de la incidencia, del apoyo, presión y presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional, que lo está violando muchísimo. Y bueno, pues necesitamos pues poner fin a genocidio. Necesitamos tener esperanza, ayudar a la gente que hacemos nosotros. Con lo cual, sí, bueno, pues estamos en, en el pie del mundo, en el talón del mundo, y cada día no sé si podemos salir adelante o no. Y trasladamos las oficinas a nuestros hogares y vamos a visitar a la gente. Vemos a gente en sus casas, en otros lugares, y muchas veces pues nos arriesgamos mucho. Vivimos con riesgo, pero con esperanza también de salir adelante. Gracias. Lo ha dicho todo. Me gustaría hacer una última pregunta a Shadin, con una respuesta muy rápida, si no le importa. Tony pregunta qué papel desempeñan los hombres en estas realidades, en las familias, comunidad. Y también, bueno, Sube nos ha hablado de su situación, pues familiar. Entonces, si nos puede dar una respuesta muy rápida sobre esta cuestión y cómo están reaccionando los hombres también. Bueno, la verdad es que, bueno, con la ocupación hay muchísimas restricciones y, bueno, pues de manera general, pues diferentes segmentos de la sociedad palestina están afrontando diferentes retos en lo que se refiere a la ocupación. También hay implicaciones también diferenciadas de género. Por ejemplo, con el número creciente de puntos de control en Cisjordania, pues se está deshumanizando Palestina. Los hombres pues sufren acoso, a veces detenciones y muchas veces pues muchas mujeres también. Pero en todo caso pues están sufriendo muchísimas restricciones en hombres, mujeres y niños de menos de 18 años que se están viendo detenidos también pues de manera arbitraria. Y bueno, pues esto es distinto para los palestinos que viven en campos de refugiados o en ciudades, en pueblos, en zonas remotas. Pero en todo caso, el objetivo y el mensaje es el mismo, es poner fin a la ocupación y poner fin a estos 75 años de restricciones en los palestinos, libertad de movimientos, educación, asistencia médica, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y gracias a todos. Hemos pues escuchado estos testimonios tan eh, pues conmovedores y bueno, pues muchísimas gracias de verdad.
por dedicarnos tiempo y formar parte de este webinar. Y me consta que vamos a estar en contacto y por favor, pues díganos qué necesitan de nosotros, qué podemos hacer, porque vamos a hacer todo lo que podamos. Sí, bueno, pero la verdad es que para nosotros son una fuente renovable de esperanza y es algo que nos alegra enormemente. Muchísimas gracias. Gracias, Subi. Bueno, siempre me gustaría, pues, imagínense, pues hay gente que se va y necesitan medicinas y las autoridades les dicen que no pueden volver. Bueno, pues yo creo que a través de lo que hemos escuchado hoy, estas historias, podemos entender que 6 meses después están en exilio. El padre Romanelli también se encontró en el exilio en octubre de 2023. Es em, um, sacerdote, pues que visitó la diócesis de Glasgow y a pesar de que está en contacto cotidiano con sus fieles en Gaza, no puede regresar. Ha trabajado como misionero durante 28 años en Gaza. Es la única iglesia católica de Gaza en este lugar con 2,3 millones de, bueno, de ellos, pues una inmensa minoría son cristianos y católicos, con lo cual han pues unido a los cristianos de todas las confesiones y ahora pues se ven totalmente ocupados pues durante los últimos 16 años. Hemos escuchado muchos detalles sobre esta historia. He visto esta misión como, bueno, pues la ayuda, la asistencia a los palestinos y su parroquia pues ofrece escuelas, clínicas y bueno, pues asistiendo a todos independientemente de la confesión. Pero bueno, la situación ha cambiado desde el 7 de octubre. Miles de personas pues con necesidades urgentes, con rehenes todavía en cautividad. Todas las personas son importantes, ha dicho él. Por supuesto, pues lamenta la muerte de las personas que han fallecido y bueno, pues tantas personas fallecidas en este conflicto. Dice, nadie sabe cuánto va a durar esta guerra, pero añade, Gaza es casi el infierno. La semana pasada, pues vi a un joven en Escocia que no quiere hablar de política, pero él espera la paz. Yo quiero darle las gracias por este mensaje, es mensaje de paz de Pax Christi International, fuera de St. Andrew's Cathedral en Glasgow. En esta guerra y en estos días tan duros que hemos visto cómo la Tierra Santa se ha convertido de nuevo en un campo de batalla entre hermanos y hermanas, y es necesario considerar la necesidad de la paz, justicia y reconciliación. Desgraciadamente, la solución no es fácil, pero al mismo tiempo es necesario hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, colaborar, reconciliar, buscar justicia y paz entre todos los ciudadanos de Tierra Santa.
Desgraciadamente, también vemos que esta guerra quizás sea la peor guerra en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz. Pero es necesario buscar y encontrar algún canal para reanudar el diálogo. Y por supuesto, en primer lugar, es absolutamente necesario en este momento que haya un alto al fuego, que no es sinónimo de paz, pero la verdadera paz también excluye la agresión. El alto al fuego puede colaborar o ayudar a preparar la condición para la reconciliación. Oramos y pedimos la liberación de todos los rehenes y prisioneros, abrir canales de ayuda que necesitan estos 2.300.000 ciudadanos que necesitan tanta ayuda, sobre todo en el norte, en la ciudad de Gaza. Y hasta ahora, pues según las estimaciones, pues, pues también son medio millón de personas que no tienen nada, ni agua, ni medicinas, ni alimentos. Nuestra comunidad cristiana está sufriendo también porque son parte de la sociedad en Tierra Santa. Los gazetíes cristianos son palestinos, con lo cual también sufren con sus hermanas y hermanos de confesión islámica. La Iglesia trata de ayudar a todas las personas. Deseamos la paz para todos, para Israel, para Palestina, para toda Palestina, Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. En este mundo, la peor cruz, la más grande, la cruz más grande, recae en el hombro de los gazatíes. Es necesario ayudarles a continuar hasta su resurrección, porque nada es imposible para el Señor. Y ellos quieren que ayudemos a las personas que pasan necesidad. Gracias. Y ahora me gustaría darle la palabra a Martínez Romero, que nos va a trasladar un mensaje. Marta, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues tenemos aquí a Yuval Ramem. Bueno, pues el mensaje tan bonito que nos han presentado. Yuval tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Me llamo Robert Yahavim, soy israelí y codirector del Foro de Padres Israelíes y Palestinos. En primer lugar, quiero decir que es un honor estar representados en este webinar de Pax Christi Internacional y bueno, pues, tratando el tema de recuperar una vida normal para los palestinos, un tema que divide mucho y recuperar también los valores humanos para nuestra organización y también en alusión a este título, este tema pues es muy importante para nosotros como foro familiar de padres. Y por supuesto, la sociedad civil ofrece muchísimas opciones para comprometerse y actuar y para sanar también, recurriendo pues diferentes mensajes, servicios públicos. En la bueno, sociedad palestina las opciones están muy limitadas, también por la falta de disponibilidad y el estigma.
que sigue estando presente. Y las mujeres miembros, tanto israelíes como palestinas, pues comparten muchas experiencias y las mujeres están ganando confianza para desafiar pues las normas sociales y buscar apoyo para sanar el trauma. Y bueno, pues a través de programas de sanación, de encontrar pues pues apoyo y bueno, pues para atravesar esta tristeza tremenda desde el 7 de octubre, casi 7 meses. Ahora me gustaría hablar eh, de las vacaciones, también del Ramadán y también pues de la introspección y, y bueno, pues nuestro foro, nuestra organización, el PCFF, pues elevaron su compromiso de lograr la paz y de poner fin al ciclo de violencia, sanar, es fundamental. Y es un proceso pues muy complicado que requiere pues muchos esfuerzos y también pues Semana Santa pues nos trajo un mensaje de renovación, nueva vida y bueno pues con esta guerra el pasado tiene que quedar atrás y tenemos que avanzar hacia un nuevo. Y bueno pues nosotros también trasladamos mensajes pues de libertad y por supuesto también seguimos a la espera de que se liberen los rehenes a manos de Hamas y que se proporcione ayuda a todos durante estas vacaciones, pues las vacaciones de Pascua. Los miembros de PCFF pues abogan por la libertad y para que la ocupación forme parte del pasado. Especialmente pues planteamos preguntas y las familias judías participan en el Haggadah, que es compartir pues la historia de Moisés que se va a Egipto. Y bueno, cada año se explica la misma historia y esto forma parte de un proceso en el que los participantes pues hablan pues de esta historia. Y bueno, pues nuestros miembros judíos pues pasan tiempo pues hablando de temas importantes y ver cómo se puede restaurar pues es tanta destrucción. Y bueno, surgen nuevas respuestas para exigir la paz. Y bueno, tenemos que demostrar que los israelíes, palestinos y todas las personas del mundo pueden vivir en paz sin caer en un estado de guerra, respetándose unos a otros y reconociendo las diferencias de unos y de otros, puesto que las diferencias van a perdurar, vivir en paz con nuestras diferencias. Vivan en paz. Muchas gracias, Yuval, por ese informe. Gracias a todos. Ahora le voy a dar la palabra a César de Melo, miembro del comité director de Pax Christi International. Viene de Pax Christi Australia. Y le doy la palabra.
para los comentarios finales, para la oración final. Gracias. Más que una oración, es una reflexión breve de lo que estamos haciendo. Es un privilegio conocer y escuchar estas informaciones que nos hablan de la esperanza que hay en Palestina, una visión del futuro en Palestina, aunque es algo que se pone a prueba muchas veces y vemos que se les da una pequeña oportunidad para proteger a su pueblo y entonces con esa oportunidad van a tener una comunidad y un país que va a florecer. Pero lamentablemente en este momento vemos lo que ha llamado las Naciones Unidas como la peor crisis humanitaria de todos los tiempos. Así que, como decía el padre Romanelli, como nos describía, voy a centrarme muy brevemente en lo que está pasando en Gaza. Y nos va a ayudar a concentrarnos al ver esas imágenes que salen por la televisión, al ver toda la situación, todo el desenlace, la concatenación de genocidio, de sufrimiento, imágenes de comunidades que sufren, casas, viviendas destrozadas, niños heridos, niños huérfanos, más de 35.000 personas fallecidas y la lista sigue. Con esto quiero decir que el mundo está siendo cómplice de estos desastres. Me refiero a todos nosotros, todos y cada uno en este mundo. Nos escondemos detrás de las palabras de los políticos que se refieren a la geopolítica, que se remiten a un orden mundial con una gran cantidad de hipocresía. También nosotros como individuos somos conscientes de la necesidad de actuar, pero nos distraemos a la mínima de cambio y entonces nos olvidamos. Después tenemos que recordarlo una y otra vez. Pero entre todo este tiempo, entre tanto, el sufrimiento continúa. Para que Palestina pueda aplicar su visión, la visión de todas las personas que han hablado hoy, es necesario pasar todo el tiempo y dedicar toda la energía hacia un alto el fuego de manera inmediata y para un nuevo comienzo. Es importante dar ese primer paso, poner fin a la guerra. Y para terminar, quería leer unas breves líneas del Dr. Michael Spratt, que hablaba ante una delegación en un informe que se hizo hace unos meses. Decía que Gaza, Palestina, nos hace un llamamiento a nuestro corazón desde lo más profundo, una llamada a la humanidad que se pone a prueba, nuestra moralidad también se pone a prueba, nuestra fe igualmente se pone a prueba. Algo que espero que recuerden siempre. Muchas gracias. Gracias, querido César. Pax Christi International es un gran movimiento y el año que viene celebraremos nuestro 80 cumpleaños, así que quería agradecerles a todos los que han participado en este debate tan interesante sobre lo que está pasando y cuál es nuestro papel como organizaciones de la sociedad civil. Quería terminar con esta imagen que creo que nos recuerda la manera en la que de verdad pensamos que la paz puede ser posible. Aquí vemos a varias mujeres de diferentes orígenes
Todas ellas trabajan a favor de la paz y la democracia en la Tierra Sagrada. Y termino con esta frase porque creo que nos recuerda a todos lo que hemos escuchado hoy y nuestro compromiso con la paz. Todos tenemos ese privilegio de desempeñar una función para demostrar que los israelíes y los palestinos y todos los pueblos del mundo pueden vivir en paz y no sucumbir a la guerra. Insistimos en el respeto mutuo y en el reconocimiento de las diferencias. Estas pueden permanecer enriqueciendo nuestras vidas y contribuyendo hacia el valor de lo que es la vida en paz dentro de nuestras diferencias. Gracias y continuamos en este camino de construcción de paz. Que disfruten el resto del día, de la tarde, de la noche en su caso. Gracias. Shalom. Merci. Gracias. Salam.